En este ejemplo vamos a tratar de visualizar lo que se entiende por un óptimo de Pareto. Vamos a imaginar una economía muy sencilla en la cual solamente existen dos personas, Antonio y Elvira, ¿de acuerdo? Y la economía es tan sencilla que solamente existe un bien, y ese bien son las manzanas, representadas por estos 5 dados que tenemos aquí. Bien, si una economía quiere, digamos, repartir esas manzanas de la mejor manera posible, tendrá que seguir algún tipo de criterio. Pues en economía el criterio que utilizamos es el criterio del óptimo de Pareto, que fue un matemático que definió un criterio que valía para cualquier ejemplo. Para resumir, bien, pues estas 5 manzanas vamos a repartirlas de una manera que cumplan dicho óptimo de Pareto, pero antes de nada necesitamos saber qué es un óptimo de Pareto. Pues un óptimo de Pareto es un reparto de bienes de tal manera que ningún individuo puede mejorar si no es a costa de empeorar a otro. ¿De acuerdo? Es decir, no se pueden repartir de una manera distinta sin que uno de ellos se empeore. Por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo más extremo que mucha gente piensa que no es óptimo de Pareto, y sería darle las 5 manzanas a Antonio, creo que le llamo Antonio, ¿no? Este reparto sería óptimo de Pareto. ¿Por qué? Porque sería óptimo de Pareto darle todo a uno y nada al otro. Pues porque para que Elvira mejorase, sería necesario quitarle una manzana a Antonio, y Antonio empeoraría, porque tendría menos manzanas que antes. Es decir, que es un óptimo de Pareto porque es imposible mejorar a Elvira si no es a costa de empeorar a Antonio. Así que esto sería un reparto óptimo de Pareto. Por ejemplo, también sería un reparto óptimo de Pareto darle inicialmente las 5 manzanas a Elvira, porque para que Antonio mejorase sería necesario quitarle una manzana a Elvira, de tal manera que Elvira empeoraría. Así que este reparto, el de 5 manzanas para uno y 0 para el otro, es un óptimo de Pareto. Bien, por ejemplo, sería un óptimo de Pareto una situación en la que se le dan 2 manzanas a Antonio y 3 a Elvira. La única forma de que Elvira mejorase sería quitarle una manzana a Antonio y dársela a Elvira. O al revés, la única forma de que Antonio mejorase sería quitarle una manzana a Elvira y dársela a Antonio. En cualquiera de esos casos, siempre que uno mejora, el otro empeora. Es decir, que cuando solo hay un bien, mientras que estén repartidos todos los bienes, siempre va a ser eso un óptimo de Pareto. Por ejemplo, imaginemos que esta economía dispone de estas 5 manzanas y le da 2 a Antonio y 2 a Elvira, quedando una manzana sin repartir. Esto no sería un óptimo de Pareto, porque podríamos repartir esta manzana, dársela por ejemplo a Elvira, de tal manera que mejoraría sin que empeorase Antonio, o dársela a Antonio sin que empeorase Elvira. ¿De acuerdo? Es decir, cuando solamente hay un bien, si no se reparten todos los bienes entre los individuos de esa economía, eso nunca va a ser un óptimo de Pareto, porque siempre será posible dar dicha manzana a uno de los dos sin que el otro empeore. ¿De acuerdo? Bien, pues esta es la definición de óptimo de Pareto con un solo bien. Se puede extender a no solamente 2 consumidores, se puede extender a muchos consumidores, la idea sería similar, pero la cosa se complica un poco cuando entra en juego otro tipo de bien. Por ejemplo, las sandías, ¿de acuerdo? Los dados grandes de 20 caras que tenemos aquí van a representar sandías, y los dados pequeños de 6 caras que tenemos aquí van a representar las manzanas. Y aquí se empieza a complicar un poco la cosa. Vamos a suponer que las sandías solo le gustan a Antonio, y a Elvira no le gustan las sandías. Entonces, imaginemos que le damos todas las manzanas y todas las sandías a Antonio y ninguna a Elvira. Nos preguntamos, ¿sería esto un óptimo de Pareto? Vamos a aplicar la definición. Un reparto de bienes óptimo de Pareto es aquel en el cual es imposible mejorar a un individuo si no es a costa de empeorar al otro. Por ejemplo, si le diésemos una manzana de Antonio a Elvira, Elvira mejoraría, pero Antonio empeoraría porque tiene una manzana menos. ¿De acuerdo? Así que esto en un principio parece óptimo de Pareto. Segunda opción, ¿y si le quitamos una sandía a Antonio y se la damos a Elvira? Elvira ni siquiera mejora porque le dan igual las sandías. Y Antonio empeora porque ha perdido una sandía. ¿De acuerdo? Es decir, que darle todos los bienes, en este caso, tanto las manzanas como las sandías a Antonio, sería un óptimo de Pareto. Por ejemplo, ¿y si le diésemos todas las manzanas y todas las sandías a Elvira? ¿Sería eso un óptimo de Pareto? Veamos. Si le quitásemos una manzana a Elvira para dársela a Antonio, Antonio mejoraría, pero Elvira habría empeorado. Sin embargo, si le quitas una sandía a Elvira, como no le gustan las sandías y se la das a Antonio, Antonio habría mejorado, pero Elvira no habría empeorado. Es decir, este reparto no es un óptimo de Pareto, porque a Elvira no le gustan las sandías.
Bien, se podrían hacer docenas de ejemplos similares, repartiendo todas las unidades, dejando algunas sin repartir. La cuestión es, óptimo de Pareto es un reparto a partir del cual es imposible mejorar a otro si no es a costa de empeorar a uno. Si le damos, por ejemplo, las 5 manzanas a Antonio y las 3 sandías a Elvira, esto no es un óptimo de Pareto. No es un óptimo de Pareto porque le podemos quitar las sandías a Elvira, Elvira no habría empeorado y Antonio habría mejorado, ¿de acuerdo? Así que el reparto de darle las sandías a Elvira y todas las manzanas a Antonio no es un óptimo de Pareto. Bien, como digo, puede haber miles de ejemplos, así que si tenéis alguna duda o queréis comentar alguna posibilidad o algún otro ejemplo, podéis hacerlo en los comentarios de debajo del vídeo. Muchas gracias.